A ver, por favor, si me permiten. Desde luego, padre, que tengamos que venir disfrazados aquí al salón de belleza. Oiga, es increíble la de potingues que tienen para el pelo. Yo no sabía por dónde empezar. Pues vete tomando nota que a tu edad es cuando empieza a clarear la cumbre. ¿Pero usted qué está diciendo? Pero si yo tengo más pelo que delantera del Atleti. Que sí, pecho doble, que sí. Lo que pretendemos en el Salón de Belleza Niza es ir un paso más allá en la peluquería tradicional y ofrecer a nuestras clientas tratamientos novedosos que les reporten un cuidado integral de su belleza. En el Salón de Belleza Niza conocemos perfectamente los gustos y las necesidades de la mujer española que cada día mira un poco más fuera, Así que si una clienta le pide el peinado de Brigitte Bardot, pues saldrá de aquí rubia platino y con un cardado impecable. Sí. Además vamos a ofrecer pastas y bombones y algún cafecito que traeremos directamente del bar asturiano. Efectivamente, el trato a nuestras clientes va a ser exquisito y exclusivo. Como si fuera la mismísima Brigitte Bardot. ¡Qué salón! Y sobre todo, qué instalaciones. Gracias, hija. ¡Qué maravilla! Bueno, sí, con decirle que los secadores son alemanes. Se nota, se nota. Y los productos también, se ve que son de primerísima calidad. Por supuesto que sí. Toda la línea de cabellos es de Químicas Blasco, de una remesa que compró mi madre. Y bueno, también tenemos cosmética importada de Italia. Claro, claro. Pues eso es lo que quiere la gente. Calidad y elegancia. Porque, hija, peluquerías comunes de barrio las hay a montones. Pues a ver si tienes razón y tenemos suerte. Claro que sí, si esto es un éxito asegurado. Y te lo digo yo, que tengo experiencia en el asunto. Porque yo, aquí donde me ves, no he estado siempre en el asturiano, hija, no. Yo tenía muchos trabajos y entre ellos yo fui encargada en sus tiempos de los almacenes Rivas, que era también un negocio de primerísima calidad. Bueno, pues como todo lo que han servido, doña Manolita, que estaba todo buenísimo. Ay, gracias, hija, eres muy amable. Pero bueno, yo creo que para ilustrar la noticia lo mejor que pueden hacer es tomar fotos hasta de los detalles más pequeños. Por ejemplo, las pestañas postizas las traemos directamente desde Londres. Sí, vengan por aquí, por favor, que yo les explico. Sí, y dile a Puri, por favor, que ofrezca bombones a nuestros invitados. Eso le voy a quitar la tentación, no se los vaya a comer todos ella. Por aquí, por favor. Todo esto te debe parecer una frivolidad. Bueno, no se trata de salvar vidas, pero sí de hacérsela mucho más agradable a muchas mujeres. Y tú has estado estupenda. ¿Tú crees? Sí, has estado divertida, sugerente. Estoy por pedir hora para hacerme una manicura. No, a ti no te hace falta. Tú los tienes siempre. Así que cuando quieras subes a casa y te dejo unas uñas de modelo. Si esto sale bien, de verdad que es gracias a ti. No se me olvida. Adela, tú ya sabes que yo haría por ti lo que hiciera falta.